queridos hermanos, el tema del día de hoy son las estructuras del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Quiero empezar con antes decirles que hubo una reforma de nuestra legislación que fue del 19 al 20 de mayo en el 2018. En la cual se aprobó la reforma a los estatutos del MSC del Ecuador, en la cual podemos visualizar, en el artículo 3 nos dice que el MSC requiere de una realidad, un grupo de personas que asumiendo la mentalidad se hagan responsables de la actuación estratégica y metodológica necesaria para que el movimiento vaya alcanzando su finalidad propia. Y en su artículo número 5, el MSC es un instrumento, son instrumentos necesarios para sostener e impulsar la vida del movimiento con un mínimo de organización y un alto sentido de servicio. Reciben el nombre de estructuras de servicio del MSC. Las estructuras de servicio del MSC son la escuela y el secretariado. En la parte de aquí abajo podemos ver el organigrama a la luz de ideas fundamentales 3. Cabe recalcar que esta reforma de los estatutos de la legislación del Ecuador se dio porque no había concordancia con las ideas fundamentales de edición segunda. Entonces ya en este organigrama ya prácticamente está basado a Ideas Fundamentales 3, a su tercera edición, ¿no? Y también cabe señalar que el movimiento de Cursillo de Cristiandad es un movimiento de iglesia. Por eso vemos en la parte superior que está la arquidiócesis y diócesis, o sea, la máxima autoridad que es el obispo. Después tenemos el asesor espiritual y los viceasesores espirituales. Y ahí tenemos todo lo que es el movimiento de Cursillo de Cristiandad con sus dos estructuras, que es el secretariado y la escuela de dirigentes. Un secretariado está formado por el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero. Y con las diferentes vocalías, temporalidades, dirigentes, grupos sociales, folclor, piedad, ultrella, jóvenes, evangelización, prensa y publicidad. La escuela de dirigentes está formada por el director y el equipo de dirigentes. Sus tres dimensiones: santidad, comunión y formación. Dentro de la dimensión de santidad tenemos la formación en la fe. En los siguientes temas: seguimiento a Cristo e imitación de Cristo, la oración, el evangelio, los sacramentos, el amor cristiano, el servicio a los demás. En su dimensión de comunión tenemos precursillo, poscursillo, comunión de fe, comunión de amor y amistad de cristianos, comunión misionera, comunión de oración y culto. Y en la formación, en la dimensión de formación tenemos la formación de dirigentes, humana, espiritual, doctrinal y social. Quiero detenerme un poquito, ustedes, sobre todo los que somos de acá de Guayaquil, nos podemos preguntar, pero aquí, como normalmente sabemos usar esa palabra, ¿no? La escuela de la fe y santidad, la escuela de precursillo, la escuela de poscursillo, la escuela de dirigentes. Pero tenemos que ya adaptarnos al nuevo lenguaje, porque Ideas Fundamentales en su tercera edición ya no nos habla de diferentes escuelas, sino de una sola escuela con tres dimensiones, que son santidad, comunión y formación. Entonces, nosotros los de Guayaquil tenemos que irnos acostumbrando a este tipo de lenguaje. Ya no podemos decir que hay diferentes escuelas.
Solo hay una sola escuela, que es la escuela de dirigentes, en sus tres dimensiones, que es santidad, comunión y formación. Así lo dispone Ideas Fundamentales en su tercera edición. En el título primero de la legislación encontramos lo que es la escuela de dirigentes. En su artículo 6 nos habla de la naturaleza de la escuela de dirigentes. La escuela de dirigentes es una pieza esencial para la continuidad, el desarrollo y el logro de la finalidad del MSC. Es el eje que dinamiza todo el movimiento. En su artículo 7 nos habla la finalidad de la escuela. La escuela existe para hacer posible la finalidad del MSC. Por eso es estructura de servicio y tiene que hacer todo lo necesario para que el MSC alcance su finalidad última, la transformación de los ambientes por la actuación de personas y de grupos que vivan y convivan lo fundamental cristiano. En sus dimensiones tenemos que la escuela de dirigentes es una estructura de servicio del MSC. Se regirá en tres dimensiones: de santidad, comunión y formación. Por eso lo que les decían antes, nosotros tenemos que ya adaptarnos al nuevo lenguaje, que es santidad, comunión y formación, como lo dice Ideas Fundamentales, tercera edición, en sus artículos 325 y 327. El director de escuelas será nombrado por el secretariado y el asesor espiritual y durará en su servicio 2 años, respetando el plan de trabajo establecido. En su artículo 12 nos habla de los miembros de la escuela. Los miembros de la escuela son los dirigentes del MSC, aquellos que aceptan libremente y como vocación específica asumir la misión evangelizadora de la iglesia desde lo específico del MSC. En el artículo 13 nos habla de la organización de la escuela. La escuela no tiene una forma concreta para su organización y funcionamiento. Lo que tiene es que atender siempre a sus dimensiones esenciales, que es santidad, comunión y formación. En su artículo 15 nos habla: los dirigentes que asisten a la escuela serán quienes conformen o integren los secretariados arquidiocesanos, diocesanos y vicariatos, así como los equipos rectores de los cursillos normales y de compromiso. El director de la escuela o su responsable emitirá al secretariado respectivo la nómina de los dirigentes que asistan normalmente a la escuela. Para el escogimiento y nominación. Para ello llevará una especie de estadísticas de asistencia a las clases. Por eso que nosotros siempre le recalcamos a todos los cursillistas que quieren ser parte del secretariado, parte de un equipo rector, tienen que asistir a las escuelas de dirigentes, a la escuela de dirigentes. Entonces, eso es importante y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si nosotros queremos ser parte de una estructura de servicio o parte de un equipo rector o parte de una vocalía, lo que sea, debemos estar siempre en la escuela de dirigentes. En su título segundo nos habla de la segunda estructura del movimiento, que son los secretariados. Los secretariados les compete ser custodios de la identidad del MSC, manteniendo la finalidad a su carisma, mentalidad y finalidad. Esto lo encontramos en Ideas Fundamentales, edición tercera, en su artículo 332.
A. Promover la acción evangelizadora específica con su método propio. Concretar la integración del MSC en la actividad evangelizadora de la iglesia. C. Nombrar con el asesor espiritual al director de la escuela. Esa es una de las funciones que tienen los secretariados. En su artículo 17 de la legislación nos dice, son los organismos específicos, estructuras de servicio para orientar, coordinar e impulsar al MSC en las realidades arquidiocesanas, diocesanas, vicariatos o nacionales. En su artículo 22 nos habla el movimiento de cursillo de cristiandad respecto a la estructura de servicio relacionada con el secretariado. Está constituido por el Secretariado Nacional Ampliado, Secretariado Nacional Permanente y los secretariados arquidiocesanos y diocesanos y vicariatos. Como pueden ver, queridos hermanos, el movimiento de cursillo de cristiandad a nivel nacional en todo el Ecuador consta con 3 secretariados: el Secretariado Nacional Ampliado, el Secretariado Nacional Permanente y el Secretariado Arquidiocesano. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. ¿Qué es un Secretariado Nacional Ampliado? En su artículo 23 nos dice que es el organismo resolutivo y de máxima instancia en el MSC del país. Estará integrado por asesores espirituales, presidentes y secretarios de los secretariados arquidiocesanos, diocesanos y vicariatos, o sus delegados debidamente acreditados, quienes en las reuniones tendrán voz y voto, serán convocados oportunamente por el presidente nacional del MSC según el estatuto y conforme a las necesidades del MSC. En su artículo 24 nos dice, ordinariamente se reunirán 2 veces al año, en el mes de mayo y noviembre, y en forma extraordinaria las veces que según las necesidades y circunstancias del MSC lo ameriten. Funciones del Secretariado Nacional Ampliado. En su artículo 27 nos habla de las funciones del Secretariado Nacional Ampliado. A. Conocer las actividades e informes de cada secretariado. B. Designar las sedes y fechas de sus reuniones. C. Designar la sede del Secretariado Nacional Permanente. D. Evaluar la marcha del MSC en el país y en general y del Secretariado Nacional Permanente en particular. E. Tomar decisiones fundamentales que involucren y comprometan a todos los secretariados del país. F. Definir los aportes económicos para el Secretariado Nacional Permanente y los organismos internacionales del MSC. Eso es todo lo que es un secretariado ampliado. Para muchos de los que me escuchan, algunos ya han formado parte de un secretariado arquidiocesano y saben que siempre el presidente y los secretarios acuden a esto del Secretariado Nacional Ampliado, que se reúnen 2 veces al año, que es en el mes de mayo y noviembre, en la cual se toman decisiones muy importantes para el desarrollo del movimiento de cursillo de cristiandad. Esa jornada dura 2 días. Eso es bueno que lo sepan algunas personas. No es que solo se va a pasear, se va a trabajar para el movimiento. Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan conciencia de realmente cómo está estructurado el movimiento. Vamos a ver lo que es un secretariado nacional permanente. En su artículo 28 nos dice, el Secretariado Nacional Permanente es una estructura de servicio reconocida
por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para que sea vía de comunión y participación y orientación del MSC, referente a ideas fundamentales en su tercera edición en el artículo 339. Está constituida a partir de los secretariados diocesanos del país y su organización, composición y funcionamiento. Está determinado por el grado de desarrollo del MSC en el Ecuador, referente a ideas fundamentales, tercera edición, artículo 339. Es el organismo coordinador, ejecutor y regulador de los lineamientos, planes y programas elaborados por el Secretariado Nacional Ampliado. El Secretariado Nacional Permanente representa al movimiento de cursillo de cristiandad del país. Actualmente, el Secretariado Nacional Permanente tiene su sede en Ibarra, ¿ya? Entonces, actualmente se queda en Ibarra. El Secretariado Nacional Permanente, en su artículo 29, nos dice que el Secretariado Nacional Permanente está formado por el asesor y viceasesor espiritual nacionales, el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, director de escuela, vocalía de piedad, evangelización, grupos, ultreya, temporalidades, jóvenes, sociales, dirigentes, folclore y más vocalías que estimaren necesarias para la buena marcha del movimiento. Asimismo, ellos tienen su propia estructura para poder dar el funcionamiento de todo el Ecuador. La sede del Secretariado Nacional Permanente es elegida por el Secretariado Nacional Ampliado y el Secretariado Arquidiocesano, diocesano o vicariato en que haya recaída la sede elegirá una terna que se enviará al arzobispo u obispo respectivo para que nombren al presidente del Secretariado Nacional Permanente, quien conjuntamente con el asesor espiritual nombrarán a quienes conforman el Secretariado Nacional Permanente. Durará 2 años en sus funciones y podrá ser reelegido por una sola vez. Esta reelección es tanto a la arquidiócesis, diócesis y vicariato como sede, como el presidente y a todo el Secretariado Nacional Permanente. En su artículo 31 nos habla de las funciones del Secretariado Nacional Permanente. A. Iluminar, coordinar, relacionar y darle unidad al MSC, manteniendo la identidad del MSC conforme a su carisma, mentalidad, finalidad y método propio, promoviendo su desarrollo y orientando su integración en la pastoral de la Iglesia del país. B. Promover la iniciación, la reactivación y o el desarrollo del MSC en el país con la aceptación de la jerarquía. C. Ayudar de forma subsidiaria a todos los secretariados arquidiocesanos, diocesanos y vicariatos en el desempeño de sus funciones, programando, organizando, realizando actividades, cursillos de cristiandad, cursillos de compromiso, cursillos normales y encuentros de jornadas para la formación y actuación, promoviendo el contacto, cooperación, estima de los distintos secretariados arquidiocesanos, diocesanos y vicariatos. Mantener activa y constante comunicación con los diferentes secretariados nacionales y grupos internacionales, participando
del proceso de actualización del MSC a nivel mundial y fomentando la comunión y unidad del MSC en la Iglesia Universal. Programar visitas periódicas a todos los secretariados arquidiocesanos, diocesanos y vicariatos existentes en el país, a fin de lograr un mayor acercamiento mutuo. Informar anualmente de la programación y actividades realizadas a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Convocar al Secretariado Nacional Ampliado a reuniones de trabajo conforme el artículo 20 del Estatuto, cuando las circunstancias y necesidades del MDCC así lo requieran, con el fin de estudiarlas, discernirlas dentro de las líneas pastorales de la Iglesia. Imprimir y distribuir a los secretariados arquidiocesanos, diocesanos y vicariatos del país los materiales oficial básico y general para el MSC, como entre estas son las ideas fundamentales, el estatuto, guías de peregrino, hojas de compromiso, cuadrantes, entre otros documentos que se necesitan, ¿no? Y llevar estadísticas anuales de cada secretariado a nivel nacional del MSC en cuanto a nuevos cursillistas. Editar un boletín informativo cuatrimestral a fin de que todos los secretariados a nivel nacional tengan un medio de información de compartir criterios y experiencias de acontecer cursillista nacional, internacional y mundial. Autorizar la representación de los delegados a eventos internacionales. Eso es todo en cuanto al Secretariado Nacional Permanente. Ahora vamos a ver la estructura de un secretariado arquidiocesano, diocesano y vicariato. En su artículo 49 de la legislación nos dice: es la estructura de servicio conformada por el obispo diocesano para la promoción, el desarrollo y a la adecuada dirección del MSC en la diócesis. Ideas fundamentales en tu tercera edición, artículo 336. Se constituye como un grupo de trabajo procedente de la escuela que asume la responsabilidad, tiene la autoridad delegada y es unidad de servicio para el MSC en la diócesis. En su artículo 50 nos habla de las funciones que tiene un secretariado arquidiocesano. Mantener y preservar la identidad del MSC en la diócesis, en fidelidad, en su carisma, mentalidad, finalidad, estrategia y métodos propios del movimiento. Mantener y preservar la identidad del MSC en la diócesis, en fidelidad al carisma, mentalidad, finalidad, estrategia y métodos propios del movimiento. Programar, preparar equipos de dirigentes y realizar cursillos. Designar rectores para los cursillos. Atender el correcto desarrollo del postcursillo, animando e impulsando los grupos y ultrellas. Atender y promover la vida de la escuela, velando por su recto funcionamiento. Ser y sentirse parte del Secretariado Nacional, mantener el contacto, contribuir a la unidad del MSC, utilizar sus servicios, ayudar a su sostenimiento. Procurar una eficaz inserción del MSC en toda la pastoral diocesana, estando en contacto con la jerarquía y colaborando con los demás movimientos y asociaciones de la Iglesia en la diócesis.
Y participar en los encuentros nacionales convocados por el Secretariado Nacional Permanente. J. Informar al Secretariado Nacional Permanente la programación anual y de las actividades del Secretariado Arquidiocesano, Diocesano y Vicariato realice en la respectiva arquidiócesis, diócesis y vicariato. Y K. Mantener un archivo de los documentos del MSC y la historia del mismo en la respectiva arquidiócesis, diócesis o vicariato. L. Mantener una cuenta bancaria manejada conjuntamente por el presidente y el tesorero a nombre del MSC. El número de la cuenta bancaria se mantendrá en caso de cambio de dichos servidores del secretariado. M. Elaborar la terna para elegir al presidente del Secretariado Nacional Permanente cuando la sede haya recaído en esa arquidiócesis, diócesis o vicariato, y presentarla al obispo u obispo para su nombramiento y para el registro en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Esas son las funciones de un secretariado arquidiocesano. Eso es todo lo que realmente dentro del secretariado realizamos. En su artículo 51 nos habla para facilitar la continuidad del trabajo. El secretariado arquidiocesano, diocesano y vicariato podrá ser renovado parcialmente cada 2 años por una sola vez. O sea, se elige a un presidente, cumple un periodo de 2 años y este puede ser reelegido por una sola vez. En su artículo 52, los secretariados arquidiocesanos, diocesanos y vicariatos presentarán al obispo la terna para presidente y una vez elegido por el presidente y el asesor elegirán a los demás integrantes del secretariado, procurando formar una unidad en el equipo de servicio. Esto es muy importante, que todos los que hacemos parte de este movimiento, todos los que conformamos los grupos del movimiento, deben saber realmente cómo es que se trabaja dentro de un secretariado. O sea, hay muchos criterios de hermanos, dice que nosotros venimos aquí a hacer reuniones de amigos, de amistades, y no es así. Realmente dentro de lo que es las estructuras, hay un buen equipo de trabajo que siempre está tratando de cumplir con las funciones que debe tener cada secretariado. Ahora vamos a hablar del organismo mundial y estructuras internacionales. El organismo mundial se lo representa con las siglas del OMCC. Actualmente el organismo mundial se encuentra en la Ciudad de México. Asimismo, están nombrados para un periodo de 2 años y también tienen una reelección por una sola vez. Conforme el apartado numeral 344 de Ideas Fundamentales, tercera edición, el OMCC es el organismo de coordinación del MSC a nivel mundial, responsable del intercambio de informaciones, iniciativas y reflexiones al servicio de la unidad dinámica del movimiento. En el artículo 105 nos habla que conforme al artículo 2 de los estatutos del OMCC, capítulo primero, es un organismo de servicio y ejerce su autoridad sobre los grupos internacionales, los secretariados nacionales, arquidiocesanos, diocesanos y vicariatos, teniendo en cuenta lo previsto en el estatuto y lo que prescribe el derecho canónico. Es un organismo de servicio y ejerce su autoridad de acuerdo a lo previsto en sus estatutos. Ahora tenemos los grupos internacionales.
En su artículo 106, conforme al apartado número 341 de Ideas Fundamentales 3, tercera edición, el Grupo Internacionales es el organismo que reúne y representa a los secretariados nacionales reconocidos por las respectivas conferencias episcopales. En su artículo 107 nos habla de su misión conforme al numeral 342 de Ideas Fundamentales, tercera edición. A. Coordinar a los secretariados nacionales y apoyar sus relaciones con el MCC o MCC. B. Impulsar a nivel mundial la reflexión permanente y dinámica sobre la identidad del MCC conforme a su carisma, mentalidad, finalidad y método propio. C. Ayudar a la promoción del MCC en los países donde no está constituido. D. Ordenar y coordinar los recursos que permitan alcanzar los objetivos y orientaciones de los encuentros internacionales. Esto es importante, que deben saber todos los cursillistas, que siempre son importantes sus aportaciones. Así como ustedes aportan al secretariado arquidiocesano, todo lo que se recauda también nosotros aportamos al Secretariado Nacional Permanente. Y ellos a su vez aportan al Grupo Latinoamericano de Cursillo de Cristiandad, y el Grupo Latinoamericano aporta al OMCC. Por eso es importante siempre estar en constante aportación, porque sin recursos nada se puede hacer, queridos hermanos. Sin recursos no se puede hacer nada. El Grupo Latinoamericano de Cursillo de Cristiandad se lo representa con las siglas GLCC. En su artículo 109 nos habla que conforme al artículo 1 del Estatuto del Grupo Latinoamericano de Cursillo de Cristiandad, este es un organismo de servicio y coordinación para los secretariados nacionales del MCC en América Latina, los de habla hispana en Estados Unidos y Canadá. Todo lo referente a su composición y objetivos constan en sus estatutos. El GLCC, por razones geográficas o de idioma, está conformado por regiones Centro, Norte y de Caribe, de países bolivarianos y del Cono Sur, cuya conformación consta en el artículo 4A del referido estatuto. En el Ecuador, forma parte de la región de países bolivarianos conjuntamente con Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia, conforme el artículo 4B del mismo estatuto. Nosotros pertenecemos al Grupo Latinoamericano de Cursillo de Cristiandad. Su sede queda en Chile, actualmente queda en Chile. Su presidente es el señor Víctor Salgado y el asesor espiritual es el padre Jorge Farfán. Así, queridos hermanos, yo sé que esta charla ha sido un poco árida, es por los artículos que tenemos que mencionar. Esa es la nueva legislación que tenemos actualmente. Así que, hermanos, cualquier pregunta, estamos para